Dos temas se aportaron en el intermedio. Uno, el de la complicidad. Todo esto es una cobertura también de impunidades. Y dos, el periodo de gobierno, no digo de Estado, mexicano es el más largo del mundo. Comparado con otros regímenes presidenciales, yo sostengo que el sistema norteamericano es bianual, ni siquiera cuatrienal, porque al segundo año vienen las elecciones, el Congreso, y en enero empiezan las primarias, entonces se ajusta todo. Puede ser reelecto 4 veces, pero de modo bienal. Y aquí 6 años tenemos que tolerar todas las corruptelas que encima el que está va a imponer al que sigue y le va a cubrir después. No es una negación de la democracia, Jesús. Mira, a mí me parece absolutamente una negación de la democracia, porque si algo la democracia debe garantizar es la fragilidad de los gobiernos, es decir, que los gobiernos si frágiles, no cumplen, que sean poderosos, pero renovables. Moralmente, en el sentido de que si cumplen, es el pueblo los que lo va a soportar, pero si incumplen, su fragilidad es que cualquier crítica fuerte los haría renunciar, desistir por sí mismo para evitar un procedimiento engorroso de tipo constitucional. En México hay un prejuicio con eso de la estabilidad que parecería que tenemos que resignarnos es una tara mental. Por ejemplo, yo te voy a poner el caso. Si a tiempo le hubiéramos limitado el ejercicio del poder a Vicente Fox, cuando violó el artículo 89 constitucional, que se metió con la autodeterminación de otros pueblos, que tuvo injerencia en otros gobiernos, en ese momento nos hubiéramos evitado, fue al tercer año, eso es muy importante, el interés del país. Claro, cuando le dijo al presidente de Cuba, come si te vas. Come si te vas, en ese momento le dice, señor, esto no puede ser tu arbitrio lo que aquí rija, sino la Constitución. Come si te vas es el desprecio al otro Estado. Y la otra frase famosa de Fox es, además, ¿y yo por qué? Además, que es reconocimiento de responsabilidad en el cargo. Si en ese momento el juicio político hubiera prosperado, como nosotros lo incoamos, en ese momento nos hubiéramos evitado 3 años de calamidades. Pues ¿cómo dejó al país? Pues en este estado de inseguridad, catastrófico, del narcotráfico, de la impunidad de los que roban al erario, en fin, esto el pueblo tiene que darse cuenta. Con secuestradores que eran empleados o son empleados de la Policía Federal. ¿No? Es un asunto generalizado. Realmente, desfortunadamente, estamos sufriendo una crisis de la democracia, las nuevas democracias, sobre todo en América Latina, en Europa también. Tenemos, de repente elegimos nuestros presidentes, nuestros representantes, pero ejercen el poder de la misma forma en que lo hacían antes. De nada nos sirve cada 6 años, 3, 2 años, que ha ganado México escoger con la transición. Que el pueblo participe para escoger al nuevo dictador, ¿no? Pues tuvimos Menem, Salinas, Fujimori, Banzer, en fin, los casos son generalizados en América Latina y en otras partes, no nos sirve nada. Entonces, por eso viene justamente este concepto que mencionabas, Porfirio, de rendición de cuentas, que es muy manoseada como democracia, nadie sabe a qué se refiere, pero la rendición de cuentas es eso, es que no solamente el acceso al poder sea democrático, pero el ejercicio del poder sea democrático. Esto es fundamental. Y la rendición de cuentas implica informar, y el retiro del poder, explicar las acciones que uno está haciendo y tener una sanción. Tiene que haber una sanción si uno no cumple con el mandato popular o con el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué tal si el presidente dice una cosa en su campaña y al día de llegar al puesto hace todo lo contrario? ¿Qué ocurre? Hablando hipotéticamente, si viola totalmente lo que haya comprometido. Lo vemos con lo de política energética. O sea, en las plataformas no existía nada en ese sentido. Propuesta necesitamos alguna forma para exigir cuentas a nuestros gobernantes. Esto es absolutamente esencial y democrático. Esto en refuerzo a lo que dice doctor Ackerman. Y luego en México todavía los premiamos, porque Fox deja al país desplomado y todavía tiene una pensión espléndida, maneja un centro. Y los negocios que hizo la familia. Los negocios que hizo entonces se le premia, tiene personal pagado por el pueblo, tiene una retribución excesiva. Y bueno, dice uno, ¿a dónde está de veras la democracia? No, es que toda la historia, por ejemplo, de Fox, no solamente los casos que tú recordabas, Jesús, de come si te vas, y además por orden de quién. Come si te vas, fue por orden de Bush. Porque dice el señor Bush. Come si te vas para que no te encuentres al patrón. El patrón me dijo que no quiere verte. Y antes de eso, toda una elección con un financiamiento ilegal, privado, indebido, que cuando se sancionó
al partido o a los partidos de la coalición que llevaron a Fox al poder, eso era motivo suficiente para haberle iniciado un juicio político, haber solicitado su renuncia. Una pregunta, ¿no? Jaime, Y la porque cancelación del estamos registro en la nacional. misma Así es, onda. de los Aquí partidos. un investigador joven me corrigió, con razón. Me dijo, no es revocatoria de mandato, revocatoria del encargo, porque no tiene mandato popular. Aquí lo que se ha olvidado es que la elección de Calderón fue, cuando menos, dudosa. Entonces, la solución era que el TRIFE hubiera anulado la elección, porque los votos que entraron a las urnas eran nulos. Pues habían violado 15, 18 artículos del COFIPE y de la ley electoral. No hubiera sido una solución que México hubiera entrado con un gobierno interino, con mayoría del Congreso, en vez de que este muchacho, sin legitimidad, sin autoridad, sin competencia, sin equipo, sin escrúpulos y sin patriotismo, llegara a crecer Yo el poder. estoy convencido totalmente de eso, Porfirio. Hemos dejado las cosas transcurrir para que se nos compliquen cada vez más. Desde luego, el Tribunal Electoral tenía elementos, no solamente por las irregularidades en las actas o en las votaciones, como lo ha constatado el estupendo libro de José Antonio Crespo. Se llama Hablan las urnas, aquí Hablan lo las presentamos. urnas, sino no solamente por eso, sino por la violación de todos los principios de una elección democrática previstos en el artículo 41 de la Constitución, elecciones no auténticas, elecciones que no fueron equitativas, intervención de la clase empresarial contratando spots, desbalanceando las condiciones de la competencia. Con esos elementos y tomando en cuenta los precedentes del propio Tribunal Electoral, el tribunal debió haber anulado esa elección. El tribunal no supo estar a la altura de las circunstancias, no anuló la elección que debió haber Anulémosla anulado. ahora. Entonces, el Antes señor, que sea demasiado el señor tarde. comienza a actuar sin legitimidad alguna, sin Se viste respaldo. de militar, Así es. manda al ejército a la calle, y ya hay mucho más Y muertos de nuevo, que antes que y hay lo que explicar mandara. también eso, ¿por instrucciones de quién? ¿Por instrucciones de quién se militariza nuestro país? Pues de los Estados Unidos, del ¿no? Acuerdo de Mérida. Hay, de la iniciativa Mérida y del ASPAN y de todas estas iniciativas. Y entonces parece que los presidentes mexicanos, antes de tomar una decisión trascendente, pues primero, estos presidentes y tal vez algunos de los últimos priistas los hubo. también tomaban decisiones, primero las consultaban en Washington y aquí las acatábamos. ¿Y quién las sufre esas decisiones? La sociedad mexicana, el pueblo de México. Fíjate, esto que dice el doctor Cárdenas es muy cierto. Ellos en Estados Unidos son incapaces de militarizar su policía y le ordenan a sus lacayos que tienen un vicio de origen en la legitimidad del mandato, del ejercicio del cargo, que esto es muy importante. Si tú haces una analogía en un juicio civil y hay irregularidades en el procedimiento, tú le solicitas al juez ¿El incidente de nulidad? De nulidad y repones el procedimiento. Y si hubiera sido congruente, aquí lo digo clara y tajantemente, si hubiera sido congruente con las tesis del PAN original, el señor Calderón Hinojosa hubiera dicho: soy el primero en pedir que se repita el proceso electoral. Pero se lo pidió por una carta. Andrés Manuel López Obrador le dijo, los votos. si tú aceptas que se cuenten los votos, yo no la hago de todos. No, eso, ahí se hubiera acabado todo el eso conflicto. confirma que había mano negra y que él sabía que había mala que había leche. trampa en el proceso electoral. ¿Qué está antes, la voluntad del pueblo o la perduración de los gobernantes? 2 puntos. Uno, este tema de 2006, recordar al público, a todos, que ahí están las boletas electorales ¿Cómo va todavía eso? ahí están. Y quizás otro programa será el tema, pero ahí están todavía. No, ya tenemos tuvimos- derecho a conocer esas cómo boletas. está ese asunto, John? Bueno. Muchas boletas Cuéntanos. se las han destruido. Cuéntanos. se las han comido. Las Las ratones ratas. están ya comiendo las boletas, la humedad los está destruyendo. de dos patas. El IFE acaba de tomar una decisión ilegal de mover las boletas de un lado a Concentrarlas. otro, concentrarlas. Ahí están las boletas. El IFE está obligado, incluso por ley, por la Constitución, a darlas a conocer. Se han empecinado a no hacerlo en una forma ilegal. Tendrían que hacerlo, sobre todo a partir de las reformas constitucionales recientes que han habido. ¿Qué Artículo pasaría sexto, si se 29? encuentra, si se llegaran a recontar las boletas, aunque fueran vitrinas?
como dijo Leonardo, Pues ojalá no sean metrinas. no pero son factores que contarían en la conciencia pública claro que para sí. exigir la No, renuncia incluso de Calderón. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido una recomendación de suspender esta discusión de las boletas. Entonces, pues todavía hay alguna esperanza, no mucha, porque por la forma en que han actuado las instituciones, realmente lo único que están haciendo es confesando que sí hay un problema real ahí, y sí deberíamos tener la capacidad de conocerlo. Y al paso del Nada más tiempo nos podemos quedar sin boletas, ¿no? Oye, pero acuérdate lo que dijo el Tribunal Federal Electoral, Leonel Castillo. Dijo, aquí hay muchas irregularidades, todo esto es un desastre, pero no hay determinancia. Este fue el término que acuñó para decir que no era condicionante una cosa del resultado. Y con eso resolvieron contra México legitimar un presidente que hoy en el ejercicio pues está viendo que está totalmente extraviado y la nación sufriendo los estragos de alguien que no conoce, es incompetente y que la inseguridad y la desocupación, el desempleo, el campo abandonado, yo que soy de Coahuila, totalmente desprovisto de recursos. La educación en crisis. La educación. Vean las Tú y cifras yo, de la Hay OCDE hoy en otro la tema mañana. que quisiera poner el dedo en la llaga, A ver, que por favor. es el de la corrupción, porque si bien obviamente la fuente de todo esto viene de la elección 2006 y esto justamente el juicio político de José Montalto es apenas un intento por recuperar esta necesidad de haber anulado esa elección anteriormente. Pero un asunto que subyace aquí todo el proceso es la corrupción, ¿no? Si tenemos Es el fondo un del gobierno que sigue corrupto, un Pemex que sigue No hay corrupto, transición las democrática. prácticas. una Procuraduría General de la República, Un Secretaría poder de Seguridad judicial, un Pública, poder judicial. profundamente corruptos, con una transparencia a medias. Los agentes federales de engañosa. secuestradores, por Dios. Y no ha habido propuestas o iniciativas reales que lleguen al fondo para resolver este problema de la corrupción. La Secretaría de Función Pública no está haciendo su trabajo, está dirigido actualmente por una persona que fue el secretario particular de Felipe Calderón, anteriormente fue Germán Martínez, actualmente presidente del PAN, anteriormente Es fue la tapadera de la tapadera. Francisco Barrio, gobernador y después de político, diputado. O sea, estos gobiernos de la transición han despreciado profundamente es que lo que han era querido esencial. utilizar de manera forma política esta oficina que es de función pública que se dedicaría a la corrupción. Quizás si por lo menos Fox o Calderón, independientemente de lo que opinemos de su política energética o de seguridad pública, si hubieran atendido este asunto de la corrupción de fondo, quizás estaríamos Pero en otro nuevo por lo momento. mismo, Pero León. esta Es de Es nuevo desprecio por lo que mismo. son gobiernos fruto de la corrupción. No, ¿cómo entendió Fox la transición a la democracia mexicana? Como alternancia. Quítate tú para ponerme yo. No como una modificación sustancial de las reglas del juego, de las instituciones, la reforma del Estado. La reforma del Estado. Nos dejó colgados Bueno, a ¿cuántos todos. años tiene la reforma del Estado Tenemos discutiéndose? 15 años estarla 15 planteando. años y no hemos concretado. Pero la ahorita el reforma del Congreso Estado. está haciendo bolas. La reforma a la también. administración pública, la reforma a los instrumentos de fiscalización del Estado, de control externo, la propia reforma a las normas sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, todo eso está pendiente. Entonces, ¿cómo tener un sistema democrático consolidado si se entiende la transición solamente como un cambio de partido o de dirigente y no como una modificación Vamos a dejar esta completa reflexión de las reglas para del juego el y de las último instituciones? capítulo, así, para que ustedes entren así, como en taekwondo, que es lo único que parece que tenemos medalla de oro. También Bueno, si en quieren natación también se en echan su cobre. clavado. Bronce. Sí, a la verdad. Es decir, lo que tenemos que reflexionar es qué ganó el pueblo, qué ganó el país con la transición. Hubo cambio de un partido dominante a un conjunto de partidos, pero todos los vicios se transminaron. La corrupción no se acabó, se multiplicó. Yo digo que hubo una metástasis de la corrupción. Se fue por todos los tejidos linfáticos del país. El autoritarismo no se terminó, se trasladó a los gobernadores. Entonces, ¿qué ganó el país con la transición? La transición es el aterrizaje en un Estado de derecho. Así es. Que pueda sancionarse a los responsables y que pueda el pueblo, es una transferencia de poder a la ciudadanía, sancionar o aprobar los actos de la autoridad. Sí. La partidocracia no es democracia, Así es una corruptela, por desgracia, en mi opinión. Sí, pasamos del partido hegemónico a la partidocracia, no hemos construido un Estado de derecho y por lo tanto no hemos consolidado la democracia.
en derechos sociales. ¿Consolidado o no la hemos instaurado? O Esa no, es o ni la siquiera hemos pregunta. llegado a ella. A ver, en derechos sociales, ¿cómo los garantizamos efectivamente? El derecho a la vivienda, al empleo, constitucionalmente, a la salud, a la educación. Si cada año 300,000 jóvenes se quedan sin Que es de acceder a las donde sale universidades la públicas. criminalidad. Así es. Y algo más grave, perdóname, Lo doctor que decía Carlos. John hace un momento, la organización democrática del poder. El poder no está construido desde la base de abajo hacia arriba. No hay una organización democrática del poder ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, pero ni a fíjate. nivel federal. La supremacía constitucional. La Constitución en México es un papel mojado. La Constitución no la aplican los jueces del fuero común, las autoridades administrativas, no se interpreta. La interpretación, con qué? Mojado con corrupción, mojado con corrupción, habías asustado. con autoritarismo Pero mira, y con falta de vete- Estado de vete- Derecho. vete algo, Los que sistemas de control yo de relaciono- Oye, constitucionalidad. tenemos que irnos al último periodo, al último bloque que se anuncia muy animado, quiero decirlo, muy animado y muy rico. Me faltó eso.